Muy buenos días. Fundación Cáncer Vida les da la bienvenida al tercer Congreso de Innovación, Desarrollo y Actualización en Cáncer, convocado desde la sociedad civil, OncoSummit Chile 2022, modalidad virtual. El encuentro multidisciplinario, multisectorial y democrático de Chile en materia de cáncer. OncoSummit 2022 agradece el gentil auspicio de las empresas colaboradoras y patrocinios, quienes hacen posible este congreso. Hola, muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos. Nos encontramos acá en esta tercera versión de OncoSummit Chile 2022 y recordarles que este congreso, ¿cierto? Que nace desde la innovación, el desarrollo, la actualización en cáncer, que viene desde un petitorio de la sociedad civil. Es un agrado poder estar con ustedes nuevamente compartiendo en 4 días importantes avances en materia de oncología. Fundación Cáncer Vida, que organiza este evento, ha buscado que sea un evento multidisciplinario, multisectorial, que sea democrático en Chile en materias de cáncer. Y este evento lo que busca es proponer una mirada que sea colaborativa y humanizada para nuestros pacientes y también sus familias. Vamos a estar aquí junto a mi codirectora, la doctora Cristín Rojas. Hola, Cristín. Vamos a estar aquí compartiendo con ustedes durante estos 4 días de importantes avances, como decía, y quiero solamente recordarles que ustedes van a tener la oportunidad de, durante las charlas, poder compartir sus preguntas mediante el chat que tenemos, que van a ver en sus pantallas, ¿cierto? Pueden mandar sus preguntas y nosotros vamos a ir transmitiéndolas durante el momento de las preguntas. En este evento tenemos a varias instituciones que nos han auspiciado, varias empresas. Entre ellas voy a mencionar que están apoyándonos: Varian, Laboratorios BMS, Dasa Genómica, Laboratorios AstraZeneca y Laboratorios Janssen. Y además hemos tenido la presencia de entidades patrocinadoras en este evento, como son la Asociación Chilena del Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, la Sociedad de Mastología, la Sociedad de Cancerología, la Sociedad de Biología, la Sociedad de Cuidados Paliativos, la Sociedad de Farmacia Oncológica, la Sociedad de Geriatría, el Colegio Médico de Chile, la Sociedad de Medicina Paliativa, la Fundación Cardio-Onco y Medopal. Así que, estimada Cristín, le doy el paso a usted para que continúe y presente a nuestros invitados de la mañana. Muchas gracias y buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí y contarles desde ya que hay un certificado de participación para estas 308 personas que ya se han inscrito hasta ahora y que todavía pueden ir aumentando. También mencionar y agradecer la presencia de las entidades media partners del evento, como La Voz de los Pacientes y el Observatorio del Cáncer, que nos han acompañado en todos los eventos. No olvidarse que este evento son 4 jornadas, parte hoy día, terminamos el viernes 12, y que vamos a tener simposios súper interesantes de la empresa en cada jornada. Y creo que vale la pena escucharlos porque son temas que son muy interesantes y son state of the art de los temas que ellos están discutiendo. Vamos a tener el día 10 de agosto el simposio de Bristol Myers, vamos a tener el 11 de agosto el simposio de Varian y también vamos a tener el simposio de Janssen, que por supuesto siendo yo hematólogo está cerca de mi corazón, que es sobre mieloma múltiple. Yo creo que sin más, salvo recordar de nuevo que pueden hacer las preguntas por el chat y mencionar que también van a estar disponibles estas presentaciones on demand a partir del martes 16 de agosto
tengo el placer de presentar a la señorita Carolina Zárate, quien es nutricionista, formada de mi misma casa de estudios, la Universidad de Valparaíso, es magíster en Ciencias Biológicas con mención en Nutrición de la Universidad de Chile y actualmente es profesional del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores. Y está a cargo de la área de prevención del cáncer, que es un área que siempre tiende a ser mirada de lado y sin embargo un 47% de los cánceres pudiesen ser prevenidos con un estilo de vida saludable y otros aspectos que esperamos enterarnos en este módulo. Sin más, dejo a Carolina Zárate para liderar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristín. Muchas gracias, Eva. Gracias también a toda la organización de la Fundación Cáncer Vida por darnos este espacio de prevención. Si bien, como decía la doctora Rojas, efectivamente la prevención en cáncer es un tema muy importante, al cual estamos muy al debe todavía. Y efectivamente las estadísticas actualmente hablan que entre un 30 y un 40% de los cánceres son prevenibles. Por lo tanto, el año pasado ya hicimos el primer módulo de prevención en el OncoSummit y la idea también es mantener este espacio para poder seguir sensibilizando a la comunidad científica y a la sociedad civil sobre la importancia de ciertos factores de riesgo para el desarrollo del cáncer. Y además, para nosotros también como Departamento de Cáncer es muy importante participar, ya que además tenemos una Ley Nacional de Cáncer que nos mandata y nos promueve la participación del Ministerio junto con la sociedad civil. Así que agradecemos también estos espacios que nos permiten también mejorar las relaciones y encontrar puntos en donde podemos participar todos. Bueno, y sin ir más lejos, yo les quiero dejar hoy día este módulo de prevención. Originalmente teníamos 5 charlas y probablemente lo vieron en el programa de la semana pasada, pero lamentablemente tuvimos un problema a último minuto con una de las charlas, así que estamos al debe. Para el próximo año seguro vamos a tener algo similar. Entonces, en esta ocasión ya nos corresponde iniciar con la primera charla, que es la presentación del marco general del Plan Nacional de Cáncer 2022-2027. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora María Carolina Jordán. Ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en salud pública con un major en Program Management y Health Policy de la Universidad de Boston. Tiene experiencia trabajando como médico general en la atención primaria y además como interna analista de investigación de políticas públicas en el New York City Council. Actualmente es miembro de nuestro departamento, se encuentra trabajando como profesional del Departamento de Cáncer de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Así que muchas gracias, María Carolina. Doctora Jordán, le damos el pase para iniciar su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero dar las gracias al equipo organizador por la invitación a participar en este congreso. Yo soy María Carolina Jordán, soy médico, magíster en salud pública y actualmente profesional del Departamento del Manejo Integral del Cáncer y otros tumores de la DIPRES en el MinSal. Y hoy día les quiero presentar sobre el diagnóstico situacional del cáncer en Chile, y esto basado en el marco general del Plan Nacional del Cáncer para el periodo 2022-2027. Entonces, como hoja de ruta iniciaremos con los hitos, para seguir luego con el marco normativo y regulatorio, después el marco general, que es el diagnóstico situacional del cáncer previamente tal a nivel nacional. Hablaremos de la epidemiología, acceso a servicios, la red oncológica, políticas de prevención primaria y secundaria, formación y dotación de recursos humanos, y finalmente hablaremos un poco del COVID-19 y cómo está impactado la situación oncológica nacional. Entonces, empezando con los hitos, obviamente la evolución del abordaje del cáncer en Chile data desde hace mucho tiempo atrás y no solamente desde la ley. Por ejemplo, ya en el 86 se creó la Comisión Nacional de Cáncer, la primera Comisión Nacional del Cáncer. En el 87 se empieza el programa y orientaciones para el control del cáncer cervicuterino. En el 88 se comienza el programa PANDA, en el 89 el programa PINDA. En el 96-97 ya se acreditan a los centros oficiales del PANDA y el PINDA del país. En el 98 empiezan los primeros registros poblacionales en cáncer en las diferentes regiones. En el 99 hay un comité oncológico en cada dirección de servicio de salud.
y el 2004 ya comienza a regir el programa AUGE, donde se incorporan algunas garantías para diferentes problemas oncológicos. Y ya en la última década podemos ver que en el 2010 se crea la primera Estrategia Nacional de Salud por el periodo 2011-2020, que obviamente incorpora el cáncer. En 2018 se publica se crea y publica el primer Plan Nacional de Cáncer para el periodo 2018-2028, y este contiene 5 líneas estratégicas y incluye varias iniciativas, y dentro de ellas está el Registro Nacional del Cáncer. Estando este plan en vigencia, entonces, 2 años después casi, se publica la Ley Nacional del Cáncer, y esta ley menciona que se debe elaborar un nuevo Plan Nacional de Cáncer, además de otras iniciativas como el Registro Nacional del Cáncer, el Fondo Nacional del Cáncer, la Comisión y otras iniciativas. Entonces, en febrero del año pasado, el Departamento del Cáncer comenzó con la elaboración del plan según lo establecido en la ley, y se decía en ese entonces que este plan se va a separar en 2 grandes temas, el plan de adulto y el plan infanto-adolescente, y a su vez cada uno de estos planes va a tener 2 secciones, una el marco general, que es el diagnóstico situacional del cáncer, y la otra es el plan de acción propiamente tal, ¿verdad? Entonces ya en abril se publica el reglamento de la ley, y esto significa que a partir de ese minuto comienzan a regir los plazos para la elaboración del plan junto con las otras iniciativas que están contenidas en la ley. Así, en marzo de este año, según lo establecido en el reglamento, ¿verdad?, se publica el marco general del Plan Nacional del Cáncer Adulto para el periodo 2022 y 2027, y esto fue creado según lo establece el reglamento, con participación de la Comisión Nacional del Cáncer, participación de expertos MinSal, de servicios de salud y expertos clínicos, y por lo tanto existe una resolución tanto para el documento en sí como para el grupo elaborador. Y se espera que durante este año y el próximo entonces se publique el plan de acción del Plan Nacional de Cáncer del Adulto, y a la vez el marco general y plan de acción para el plan infanto-adolescente. Bueno, eso era sobre los hitos, y ahora entonces nos entraremos al marco normativo y regulatorio en el cual estamos insertos. Primero, partiremos con la Estrategia Nacional de Salud para la década anterior. Esta estrategia contenía el tema de cáncer dentro de sus prioridades, y el objetivo de impacto establecido era reducir la tasa ajustada de mortalidad en un 5%. Y aquí podemos ver los 2 tipos de gráficos. Uno es la tasa ajustada de mortalidad para el periodo 2009 al 2018, y la otra es la tasa de mortalidad bruta por tumores del 2009 al 2019. Y según lo que podemos ver aquí, en verde, para ambos sexos, podemos ver que la tasa ajustada de mortalidad ha disminuido considerablemente de 117,3 a 100,1. Sin embargo, este avance no alcanza a ser el 5%. Entonces, tuvimos un avance importante, pero no se alcanza a cumplir la meta. Y aquí yo les quise mostrar la tasa de mortalidad bruta, porque vamos a ver en las siguientes diapositivas que el número de casos por cáncer ha ido aumentando en Chile. Entonces hay cierta confusión en cuando dice, pero ¿cómo? Si el número de casos aumenta, ¿cómo es que la mortalidad ha disminuido? Y es porque cuando hablamos de que la mortalidad ha disminuido, estamos hablando de la mortalidad ajustada, ¿ya? Es decir, que toma en cuenta que tenemos mayor población que en otros años, porque la población sigue creciendo, y además que tenemos población que es más envejecida, entonces se espera que el cáncer aumente. Por eso es que se hace la tasa ajustada, donde se toman en cuenta estas 2 variables, del envejecimiento y de la cantidad de población, y se ajusta para ver si realmente hubo una disminución del cáncer, ¿sí? De la mortalidad por cáncer. Eso. Bueno, esa fue la Estrategia Nacional anterior. En la nueva Estrategia Nacional de Salud, también dentro de su eje se encuentra el cáncer en el eje 4, en enfermedades no transmisibles y violencia. Por ahora, lo que les puedo transmitir, porque esta estrategia aún no está lista, publicada completamente, es que el objetivo de impacto va a ser disminuir la mortalidad prematura por cáncer en la población, y la meta aún está en conversaciones. Entonces, ahora pasaremos a un segundo marco normativo y regulatorio, que es el Plan Nacional del Cáncer 2018 y 2028, que, como les comentaba, fue el primer plan de cáncer publicado. Se publicó en 2018, y actualmente solamente está en vigencia el plan de acción, porque, como les comentaba, ya en marzo de este año se publicó
el marco general del Plan Nacional del Cáncer para el nuevo periodo 2022-2027. Entonces, si bien este sigue vigente solamente su plan de acción, mientras se está creando el nuevo plan de acción para el nuevo periodo, según lo establecido en la ley. Como les comentaba también entonces, en septiembre del año 2020 se publica la Ley Nacional del Cáncer 21.258. Esta ley tiene varias iniciativas que vamos a comentar un poco más adelante. El reglamento de esta ley se publicó el 6 de abril del año 2021 y ya con la publicación del reglamento comenzó a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dentro de las iniciativas que mandata la Ley del Cáncer y su reglamento, como les comentaba, está la elaboración de un nuevo Plan Nacional del Cáncer, la elaboración de un Fondo Nacional para la Investigación en Cáncer, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento y regularización de las guías de práctica clínica, un plan de implementación de consejería genética en la red para pacientes con cáncer hereditario, la creación de la Comisión Nacional del Cáncer, el fortalecimiento de la red oncológica nacional, incluido la normalización de los establecimientos oncológicos existentes, implementar un registro nacional del cáncer y fomentar la investigación en cáncer. Y esto es entre varias otras iniciativas que también están mandatadas en la Ley del Cáncer. Bueno, y ese era el marco regulatorio, y ahora vamos a adentrarnos en el diagnóstico situacional del cáncer a nivel nacional. Y esto, como les comentaba, es basado en el documento del Marco General del Plan Nacional del Cáncer Adulto 2022-2027, que se publicó en marzo de este año y que ya está disponible en la red. Entonces, primero vamos a partir comentando un poco sobre la epidemiología, como le había dicho la hoja de ruta. El primer gran cambio que debemos notar es que Chile está pasando por una transición demográfica muy importante, donde se nota un envejecimiento de la población. Desde 1950, donde el 5% era mayor a 60 años, a el 2020, donde el 17% es mayor a 60, y se espera que en el 2050 el 33% sea mayor a 60 años. Y como sabemos, a mayor edad, mayor es la probabilidad de desarrollar cáncer, entonces este es un cambio súper importante. Bueno, y este cambio demográfico del envejecimiento de la población es por dos grandes procesos que están inmersos al mismo tiempo, y uno es el descenso de la fecundidad, y podemos ver que desde la década de los 70 la tasa de nacimientos por mujer ha ido en disminución desde 6 nacimientos vivos a 1,6 al año 2018, y también por un aumento de la esperanza de vida, donde desde 1950 al 2019 aumentó de 55 a 80,7 años. Y se proyecta que para el 2050 la esperanza de vida será de 87,8 años. Entonces, con esto vamos a hablar un poco de las características de la población oncológica. Como les comentaba, el cambio demográfico actual es un factor súper importante para entender el aumento del cáncer a nivel nacional. El cáncer es una enfermedad en que la exposición a lo largo de la vida a los distintos factores de riesgo y la acumulación de esto en los años influyen en el riesgo de padecer el cáncer. Y así las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se identifican dentro de las primeras causas de muerte en el país, y de hecho ya en Chile el cáncer es la primera causa de muerte, habiendo 54.000 casos nuevos al año, lo que se traduce en 27.500 muertes por año, 75 muertes por día y 3 muertes por hora por cáncer. Entonces, ahora hablando de la epidemiología propiamente tal del cáncer, al ver la mortalidad según número de casos, vemos que cáncer es la primera causa de muerte en Chile. Estos son datos los más actualizados del INE para el año 2019. Y podemos ver que ya en ese año las enfermedades del sistema circulatorio pasaron a un segundo lugar con 28.079 muertes, y tumores, que incluye benigno y maligno e incierto, pasa a ser la primera causa de muerte en Chile. Si miramos este número, en los números de casos de muertes en Chile, según las diferentes regiones, la mortalidad según tasa bruta, y las comparamos la tasa por cáncer en azul y la tasa por enfermedades del sistema circulatorio en rojo, podemos ver que tanto en la región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, como en la de Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén,
el cáncer supera la mortalidad en la enfermedad del sistema circulatorio, o sea, en 10 regiones. Ahora, si vemos la mortalidad por cáncer según tipo de neoplasia, también mirando solamente el número de casos, en mujeres, por número de casos, el mayor número de muertes es por cáncer de mama, le sigue el cáncer de pulmón y después el cáncer de estómago. Y en hombres, el primer lugar lo tiene el cáncer de estómago, luego el cáncer de próstata y luego el cáncer de pulmón. Esto es tomando en cuenta el periodo del año 2009 al 2018. Ahora, en cuanto a la mortalidad prematura, este es un informe creado el año pasado que mira el periodo 2009 al 2018 y si vemos la distribución de tasas de años de vida potenciales perdidos, que es como se mide la mortalidad prematura, son los tumores malignos los que aportan al mayor número de años de vida perdidos y después le siguen las enfermedades del sistema circulatorio. Luego el sistema digestivo y después malformaciones, enfermedades y anomalías cromosómicas. Si vemos la mortalidad prematura en cómo se distribuye esta tasa en las regiones del país, podemos ver que las mayores tasas por años de vida perdidos, por potenciales perdidos, por tumores para el periodo 2009 al 2018, considerando ambos sexos, o sea, la tasa país, se obtuvo en las regiones de Los Ríos, Valparaíso, Biobío y la Araucanía. Y ahora, si queremos ver según tipo de cáncer específico, la distribución de los años de vida perdidos, para el periodo 2009 al 2018, podemos ver que el cáncer de estómago es el que aporta la mayor cantidad de mortalidad prematura, seguido por el cáncer de pulmón y luego el cáncer de mama, colon y vesícula. De hecho, aquí podemos ver que el cáncer de próstata no está dentro de los que aporta mayor años de vida potenciales perdidos. Y cuando vemos este mismo gráfico, pero solamente en sexo masculino, el cáncer de próstata, si más lo recuerdo, estaba como en quinto lugar. Eso en cuanto a la mortalidad. Entonces, en cuanto a la incidencia, bueno, sabemos que según los datos de Globocan del año 2020, hay alrededor de 54.000 casos por año en cáncer en Chile. Y estos se distribuyen en hombres y mujeres, como vemos aquí, por tasa ajustada. En hombres, el mayor cáncer, el más incidente, es el cáncer de próstata, le sigue el cáncer colorectal y después el de estómago. Y en mama, el más incidente, el cáncer de mama, luego el colorectal y luego el de cuello uterino. Y en cuanto a la carga de enfermedad, cáncer ocupa el primer lugar como carga de enfermedad, llevándose el 15,3% del total de los avisa del país, y eso corresponde al cáncer. Entonces, ahora haciendo como un pequeño paréntesis, viendo toda esta información epidemiológica, ¿qué nos hace falta para contar con un mejor diagnóstico epidemiológico? Bueno, uno, como dice la ley, es el Registro Nacional del Cáncer. Nos faltan datos para tener una incidencia, prevalencia y el diagnóstico según etapa del cáncer. También nos faltan fortalecer y actualizar los registros poblacionales actuales, el RENSI, los registros hospitalarios y el INE, porque como les mostraba, tenemos datos que son de hace 3 años atrás o 4 años atrás y esos son los más actualizados. No contamos con registro de sobrevivientes, ni de sobrevida ni de calidad de vida. Y los informes de carga de enfermedad tampoco son actualizados. De hecho, el último informe de carga de enfermedad era desde el 2007. Y ahora yo la carga de enfermedad que les mostré es de la página del Global Burden Disease. Eso. Entonces ahora, pasando un poco ya a la red y al modelo de atención en sí, Chile adscribe el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, y como sabemos en este modelo hay 3 pilares que son, que es centrado en la persona y en la familia, la continuidad de la atención y la integralidad. Y entonces, si consideramos el principio de la integralidad del modelo de atención, se debiese evaluar siempre estas dimensiones que yo les pongo aquí: el abordaje psicológico y emocional en personas con cáncer y su familia, la comunicación de malas noticias, el asesoramiento genético, la salud sexual, la alimentación y la nutrición de la persona con cáncer, salud oral, las terapias de medicina, el manejo del dolor, la reinserción, y todas estas dimensiones que se explican en el documento del marco general no están siendo abordadas en respecto
¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué? Porque nos falta registro, nos falta a veces implementación de estas prestaciones y muchas veces también no contamos con orientaciones ni normativas para poder implementar estas diferentes prestaciones. En cuanto al acceso a servicio, como les comentaba, ya en el año 88-89 se comienza el programa PINDA y PANDA, que del programa era en el Fondo de Financiamiento de Droga Antineoplásica. En el 95 y en el 98 se comienza con el programa de prestaciones valoradas complejas. El 2004-2005 ya comienza a regir el auge, donde hay algunos cánceres que se agregan. Primero empezó con el cáncer infantil, cuidados paliativos y cervicuterino, y luego se agregó mama, testículo, linfoma, y así se han seguido incorporando hasta el día de hoy. Y además ya en el año 2019 y 2020 se incorpora la ley de Cartes-Soto y otras iniciativas como las drogas de alto costo. Entonces, en cuanto al acceso a servicios por el auge, actualmente esta ley incluye 16 tipos de cáncer específicos, además de 3 problemas de salud que tienen un foco preventivo, además los tumores benignos del sistema nervioso central y el alivio del dolor y cuidados paliativos en cáncer. En cuanto al acceso a servicios según presupuesto, podemos ver que desde el año 2017 al año 2021 ha habido un progresivo y significativo aumento del presupuesto en cáncer, desde 179.000 millones a 350.000 millones el año 2021, siendo el mayor ajuste del año 2018 hacia el año 2019. En cuanto a la ejecución de este presupuesto, podemos ver que la mayor parte, el 40%, es ejecutada por el GES ambulatorio, le siguen los ingresos hospitalarios GRD, y luego las prestaciones no GES ambulatorio, que incluye el programa de drogas de alto costo. Como les comentaba, también existe la ley de Cartes-Soto que da acceso a tratamiento de alto costo, y esto es tanto para las personas del sistema público y privado, y en estos hasta ahora se incluye el trastuzumab para el cáncer de mama, sunitinib o everolimus para los tumores neuroendocrinos pancreáticos, el imatinib o sunitinib para los GIST, y el ruxolitinib para la mielofibrosis. En cuanto al Comité de Drogas de Alto Costo, este fue constituido el año 2020, esto es solamente para personas que están insertas en el sistema público y prioriza y asegura el financiamiento de medicamentos de alto costo para personas con problemas de salud oncológico. Y esto es en coherencia con los criterios técnicos entregados por el Departamento de ETS. En cuanto a la red propiamente tal, estamos viendo aquí la red para la terapia sistémica de los tumores sólidos. Actualmente contamos con 26 establecimientos que entregan esta prestación, son 300 sillones de quimioterapia, y esto se traduce en una brecha de 385 sillones. En cuanto a la red para el trasplante progenitor hematopoyético, actualmente hay 2 establecimientos en la red pública que hacen este tipo de prestación, que es el Hospital de El Salvador y el Hospital de Valdivia. Y esto, como se sabe, es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la población, y por eso se recurre a la compra del extrasistema. Y entonces al año se hace 150 trasplantes autólogos y 100 halogénicos en promedio por estos prestadores, y recientemente se incorpora el trasplante halogénico en Valdivia y el trasplante autólogo en el Hospital de Talca. En cuanto a la red de radioterapia, contamos con 7 establecimientos en total, 7 son para teleterapia y 4 hacen solamente braquiterapia, y el desafío es que se quiere contar con una resolución macrorregional para todos los niveles de complejidad de radioterapia, lo que todavía no se logra, obviamente. En cuanto a la red de medicina nuclear, contamos con 8 gamma cámara o SPECT, un PET-CT y 9 terapias de medicina nuclear, y la proyección también es contar con resolución en cada macrorregión, lo que significaría la incorporación de 11 servicios de salud a la red de medicina nuclear. En cuanto a la salud digital, actualmente contamos con un telecomité oncológico, con la célula de mamografía del hospital digital, con telemedicina sincrónica para el alivio del dolor y cuidados paliativos, y la telemedicina sincrónica de oncología médica. Sin embargo, aún estamos muy lejos, nos falta, por ejemplo, una ficha clínica unificadora, una plataforma de seguimiento, la sistematización de fuentes de información actuales, por ejemplo, saber el rendimiento, la producción, etc.
En cuanto al Plan Nacional de Inversiones, actualmente contamos con 20 proyectos con componente oncológico, y esto incluye la normalización, reposición y construcción de nuevos establecimientos. En cuanto a los proyectos oncológicos por el título 31, que es decir, son la ampliación de los servicios, contamos con un proyecto que ya está en operación, 5 proyectos están en ejecución, 1 en licitación, 8 en diseño y 7 en etapa de estudio. En cuanto al requerimiento del recurso humano, este es basado en lo establecido en el año 2018, y según este informe, la brecha de cargos, viendo la situación basal, sin ver el fondo del plan de inversiones, se necesitaban 1.057 cargos, de los cuales 46% eran profesionales, 18% médicos, 17% técnicos, 4% odontólogos, químicos farmacéuticos 1%, 7% administrativo y 7% auxiliares. Se ha avanzado en el cierre de brecha y podemos ver que el año 2019 en verde se contrataron 12 por la ley 19.664, 12 por la 15.776 y 107 por la 18.834. Y el año 2020 este fue aún mayor, siendo 113 por la ley 19.664, 12 por 15.076 y 330 por 18.834. En cuanto a la formación del recurso humano, al año 2021 había en formación 65 profesionales, de los cuales 44 tienen comprometido un desempeño asistencial posterior en alguno de los servicios. En cuanto a las políticas de prevención secundaria, actualmente contamos con programas de tamizaje a nivel nacional propiamente tal para el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. En cuanto al cervicuterino, vemos que la cobertura para el año 2020 ha sido de 48% en el sector público y está disminuido a través de los años desde el 2015 al 2020. Lo mismo pasa para el cáncer de mama, donde vemos una cobertura de 35% para el año 2020 y esta también ha disminuido desde el 2017 hasta el 2020. Y finalmente les quiero comentar un poco la situación del COVID y cómo ha impactado a las prestaciones oncológicas. En este gráfico podemos ver en amarillo las prestaciones de tamizaje y después le siguen las prestaciones del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento, y podemos ver que el año 2020 se ve una fuerte baja en el número de prestaciones que se entregaron, siendo esta baja mucho mayor en el tamizaje, pero igual hay una baja grande en diagnóstico, de tratamiento y en seguimiento, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde es el mismo gráfico, pero le saqué el tamizaje para que puedan ver que aunque ha bajado, esta baja igual ha sido considerable, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y en el seguimiento. Ahora, en cuanto a las garantías retrasadas de los problemas oncológicos, podemos ver que desde el año 2018 en diciembre, después el año 2019 en diciembre, y después durante todo el año 2020 y el año 2021, el número de retrasos oncológicos hay un aumento, aumentando considerablemente el año 2020 y el año 2021, y de hecho sigue aumentando ahora en el año 2022, llegando a 11.176. Perdón. Si vemos, este también es el mismo gráfico, pero esta vez con los retrasos, y podemos ver que la mayor cantidad de retrasos de garantías de oportunidad han sido en cuanto en el diagnóstico, luego le siguen las del tratamiento, las del tamizaje y las del seguimiento, y estas prestaciones atrasadas son generalmente en el cáncer cervicuterino, después en el cáncer de mama, gástrico, colorectal, próstata. Entonces, esto ha sido un breve resumen del marco general y del contexto actual de la situación del cáncer en Chile. Entonces, ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, como saben, encontramos en proceso de la creación de un nuevo plan de acción para el Plan Nacional del Cáncer 2022-2027, tanto para el adulto como para el infanto adolescente, y en este plan se va a considerar la situación del marco general que fue presentado hoy día, la situación COVID, la Ley Nacional del Cáncer que fue promulgada en 2020, la Estrategia Nacional de Salud que aún está en proceso y el plan de gobierno actual. Y
Además, se está creando por parte de Dijera un plan de recuperación de pacientes y plan de priorización de la atención, esto tomando en cuenta obviamente el diagnóstico de la situación COVID y el impacto que ha tenido en oncología. Bueno, y eso ha sido mi presentación por hoy. Les doy las gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctora Jordán. Vamos a dar inicio entonces ahora a la ronda de preguntas. Ya han llegado algunas preguntas a través del chat. Doctora Jordán, con respecto al plan de acción, ¿usted nos podría comentar a qué se refiere cuando hablan de plan de acción y cuándo se espera más o menos tener eso avanzado? Por supuesto, muy buenos días, Carolina. Bueno, cuando yo hablo del plan de acción, si se acuerdan en la presentación, yo les comentaba que el plan de cáncer, según lo que está establecido en la ley y en su reglamento, está separado en dos partes, una parte del marco general y la segunda parte del plan de acción. El marco general es más que nada el diagnóstico de cómo estamos en cuanto al cáncer en Chile, ¿ya? O sea, en cuanto a todas las líneas, tanto de tratamiento como de diagnóstico, prevención y tamizaje, que es más o menos lo que yo le presenté hoy día. Y después, la segunda parte, que es el plan de acción, se centra en este diagnóstico del marco general, ¿verdad? Se sabe en qué estamos, luego se hace una reflexión, en el fondo ya sabemos dónde estamos, dónde nos gustaría estar ahora, y de acuerdo a eso se fijan ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces, el plan de acción se centra en poder cumplir estos objetivos, operativizando esto, y para esto es que a través de diferentes iniciativas y acciones se pretende cumplir este objetivo, que obviamente está anexado a una meta y que se mide con un indicador. La idea es que, tal como sale en el reglamento, este plan de acción sea monitorizado y se miden entonces cómo nos vamos acercando a esta meta, porque sabemos que quizá el objetivo es demasiado grande y el plan propiamente tal es de 5 años. Entonces, existen metas para ver si hemos avanzado a la llegada de ese objetivo y diferentes indicadores para monitorizar esto. Y en cuanto a tu segunda pregunta de cuándo se espera que tengamos listo este plan de acción, también como les comenté, el reglamento dice que una vez que se cree la resolución del grupo que elabora esta propuesta de plan de acción, se tiene un año para crear esta propuesta con su marco general y el plan de acción propiamente tal. Y esta resolución salió en marzo de este año. Entonces, se espera que a más tardar en marzo del próximo año, del año 2023, se tenga listo el plan de acción. Muchas gracias, doctora Jordán. Nos han llegado varias preguntas, pero lamentablemente el tiempo es acotado, así que voy a hacer una pregunta más para después continuar. Doctora, nos preguntan cómo se está enfrentando el cáncer post-crisis pandémica ante las postergaciones de las atenciones. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, al final de la presentación alcancé a comentarle un poco cómo está la situación COVID con las diferentes prestaciones, específicamente en oncología. Pudimos ver que hay un retraso en las prestaciones, en las garantías de oportunidad, y que este retraso ha ido aumentando desde el 2019 hasta hoy. Y que la mayoría de estos retrasos son en prestaciones del diagnóstico, después en tratamiento y luego es en tamizaje. Así que si es que lo que se debería hacer en el fondo sería priorizar las prestaciones de diagnóstico del cáncer. Y de hecho ya han salido varios estudios que dicen que probablemente nos vamos a ver enfrentados a un mayor diagnóstico de cáncer este año, o sea, por lo tanto, una mayor incidencia de cáncer. Pero no es porque haya más cáncer, sino que por el retraso en el diagnóstico. En cuanto a lo que se está haciendo, bueno, o lo que se hizo realmente en el tiempo de pandemia, es que como la mayoría sabe, se priorizaron los pacientes oncológicos, no se suspendían las cirugías de pacientes oncológicos, y bueno, había reconversión de camas y varias otras iniciativas. Y por lo que yo sé, se está trabajando en el plan de recuperación de pacientes y plan de priorización de la atención del paciente oncológico, y esta es una iniciativa que lleva la DIGERA, la División de Gestión de la Red Asistencial.
En cuanto a fechas no sabría mucho más, pero sé que se está trabajando en ese plan. Muchas gracias, doctora Jordán, por su presentación. Eh, muy interesante todo lo que nos comenta, porque claramente le da un marco completo a esta nueva visión del cáncer que también viene un poco posterior a la publicación de la ley. Así que le agradezco su charla. En honor al tiempo continuaremos. Salieron hartas preguntas, así que les recuerdo también a todas las personas que están conectadas que estas charlas van a quedar disponibles después on demand en el sitio web de OncoSummit y además también a través de YouTube de la Fundación Cáncer Vía. Muchas gracias, doctora Jordán, por su presentación. Muchas gracias a ustedes. Continuando ahora entonces con nuestro programa, vamos a presentar en este momento la siguiente charla es la iniciativa Graffitesti, una estrategia de comunicación local. Esta presentación la hace la señora Bárbara López. Ella es periodista con 23 años de experiencia profesional, prestando servicios en Metro, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional del Cáncer en la última década. Ha recibido importantes premios en su trayectoria, como el de la Universidad de Chile al distinguirla como Mujer del Siglo XXI, y premios también relacionados con las campañas del Himno por las Mujeres y Graffitesti en AFI, ACHAP y Clio Health, respectivamente. Ella nos viene a presentar esta tremenda iniciativa sobre autoexamen de cáncer testicular. Esta iniciativa ganó varios premios, así que queríamos presentársela a toda la sociedad civil y científica porque nos pareció una iniciativa muy exitosa. Así que dejamos ahora la presentación de Bárbara López, que además hoy día está de cumpleaños, así que aprovecho de extenderle un cordial saludo a ella en este día. Así que muchas gracias, Bárbara. Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de poder representar al Instituto Nacional del Cáncer en esta tercera jornada de OncoSummit, tercera versión de OncoSummit. Muchas gracias a quienes nos invitaron, específicamente a Carolina Zárate, del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, para presentarles esta idea innovadora de campaña comunicacional respecto de un tema que a veces puede ser un poco complicado de abordar, sobre todo en el contexto de la sociedad que tenemos. Lo bueno de todo esto es que ya hay más apertura a hablar de todo tipo de cosas, y para nosotros, hace 10 años, el cáncer dejó de ser una sentencia de muerte, y hemos querido a través de esta década hacer campañas que tengan vinculación con el humor, con lo ciudadano, y también con un lenguaje fácil y entendible para todos, porque no sacamos nada con seguir hablando en difícil si lo que queremos es que cada vez lleguen menos pacientes y con un cáncer detectado a tiempo para poderles darle una recuperación definitiva, y no solamente, que es muy importante también, pero no solamente que sean paliativos. Entonces, la presentación de hoy aborda la última campaña de comunicaciones que nosotros realizamos y que lanzamos en febrero con ocasión del Día Mundial del Cáncer, que se denomina Graffitesti y que es una campaña para educar sobre autoexamen testicular. ¿Qué es lo que sabíamos del cáncer testicular en los últimos 2 años nosotros como comunicaciones? Quiero solicitar también que haya como parte de la audiencia una apertura respecto del tema, en el sentido de que muchas veces nos cuesta comunicar las cosas que no hablamos nosotros en nuestras casas, y lo que tratamos de hacer con estas campañas es justamente poner el tema en la mesa de conversación, aunque los testículos no son siempre de nuestro agrado. Para las mujeres por lo menos no son tan bonitos de hablar, ¿cierto? Y un tema más bien masculino. Pese a que ni ellos mismos hablan de estos temas, después les voy a ir contando por qué. Bueno, ¿qué es lo que sabemos entonces? Que la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, dijo que en Chile cada año hay 824 casos y en el mundo son 74, un poquito más de 74.000. Que esto significa que se mueren en Chile 98 varones por cáncer testicular y en el mundo hayan casi 9.900 de estos fallecimientos. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué le parece a ustedes que tienen en común todas estas personas? Muchas mal pensadas podrían decir que son muy guapos solamente, pero lo que yo quiero traerles acá es que hasta los hombres guapos, todos los hombres tienen testículos, y tienen testículos, son 2, y no hablan de eso, ni entre ellos, fíjense, no conversan, ni tampoco menos van a decir que les duele algo, ni a sus parejas,
que todavía me parece un poco insólito en este tiempo, ¿cierto? Entonces dijimos, vamos a hablar de testículo, y puede ser unas preguntas incómodas para nosotros desde comunicaciones que no somos médicos, que estamos más alejados de las cosas del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, aparte de un pelotazo, ¿les dolerá? ¿Cómo se revisan? ¿Se sentirán mal los pacientes si ponemos este tema en tabú? O sea, al frente de la mesa, que para muchos puede ser tabú. Por ejemplo, las mujeres, entre una y otra, a veces en el metro, en una consulta, podemos hablar de que tenemos una dolencia en las pechugas, en las mamas, ¿cierto? Pero los hombres se sentarán a hablar con un desconocido de que le duelen los testículos o que tienen algo extraño. ¿Sabrán cuándo es algo extraño? ¿Nos estaremos pasando? Bueno, fueron todas esas una serie de preguntas, como ven ahí ustedes en la gráfica, incómoda, que nosotras no hicimos. Entonces, partimos con algo, con un primer acercamiento que tuvimos el año pasado, en octubre, con ocasión del Día del Huevo. Se nos presentó esta idea de una empresa publicitaria, y como Jan y Vine es carismático, dijimos, bueno, intentemos a ver qué pasa con esta fórmula que se las voy a compartir a continuación. Hoy es el día del huevo, pero más que hablarte de este, voy a hablarte de uno más importante. Con una de tus manos toma uno, mientras con los dedos de la otra suavemente recorre la superficie buscando alguna protuberancia o dureza del tamaño de un arroz o una arveja. Luego repite lo mismo con el otro. Si sientes dolor o encuentras que su tamaño, forma o color han cambiado, llama inmediatamente a tu médico para hacerte un examen. Y así de fácil nos hacemos el autoexamen y podemos prevenir el cáncer de testículo. Bueno, ¿qué pasó con esto? Es que efectivamente tuvimos muchas visitas gracias a que él es un influencer, ¿cierto? Además de ser un destacado y reconocido chef. Pero justo este Día del Huevo fue en octubre, donde en términos programáticos y de comunicación, en cáncer sobre todo, competimos con un mes rosa que se viene marcando hace muchos años, que aborda todo octubre, y competimos también en términos de contenido con los cuidados paliativos. Y justo el año pasado se había anunciado la nueva ley. Entonces, en el Día del Huevo, efectivamente tuvimos muchas visitas a este video, lo compartimos con muchas personas que están vinculadas a la institución y que nos pueden ayudar, pero nos quedamos con un gusto a poco en el sentido de que no tuvimos tanta repercusión como hubiéramos querido para hablar de esto. Bueno, y este video nos dejó con un gusto a poco porque sentimos que no habíamos llegado a todos los públicos que hubiéramos querido en un día donde hay que hacer mucho músculo y solicitar mucha cooperación de que los hombres o distintas personas, influencers, suban esta información para poder llegar a un público más amplio. Luego, vísperas del 4 de febrero, yo diría después del Año Nuevo, nos llama la agencia Macan y nos dice que tienen una idea que proponernos y va directo al grano y me dice, Bárbara, queremos hablar de testículos. Entonces yo le digo, sí, nos interesa, nosotros ya tuvimos un primer acercamiento con el Día del Huevo. Me dice, no, pero nosotros queremos tocarnos los testículos. Y fue así la conversación. Yo no lo conocía y quedé un poco igual en shock, porque es como que te llamen por teléfono y digan, oye, hablemos de tocarnos los testículos. Ahí es donde tiene que estar la apertura y la de mente, ¿cierto? Para tratar de poner la idea, difundirla y explicarle y empezar a hablar de los testículos tal como hablamos de las mamas. Y quizás era un tema más bien nuestro de comunicaciones, ser un poco más, ¿cómo se podría decir la palabra? Más tímida. Pero dijimos, vamos a darle, le vamos a dar y vamos a ver qué pasa. Se lo presentamos a la dirección del hospital y estuvieron de acuerdo. Y así nace Graphic Testing. Bueno, y ustedes dirán qué le pasa a la Bárbara con la insistencia de poner nombres feos, horribles. No, es una broma. Son todos muy buenos mozos, pero a partir de que son, o sea, a pesar de que son muy buenos mozos, además, cada uno de ellos ha estado muy comprometido siempre con el Instituto Nacional del Cáncer y con ayudarnos. Y en este ayudarnos, ellos, aparte de que también tienen testículos, por supuesto, se comprometieron a visualizar la campaña y a difundirla en sus redes.
tan profesionales son que, por ejemplo, el Jorge Zabaleta, el día sábado, como a las 9:30 de la mañana, me manda un WhatsApp y mi marido así como, ¿por qué Jorge Zabaleta te manda WhatsApp? Y yo así como, y eran las estadísticas del video, qué tierno, en menos de 24 horas, o sea, casi a 10 de haberlo lanzado, él ya me mandaba todas las impresiones que habíamos tenido con esta campaña. Y a partir de ahí también hubo algo que nos hizo sentir que estábamos en el camino correcto, que había cada vez más personas que se sumaban. Bueno, y ahí nos dimos cuenta y empezamos a ser más conscientes de que esto se iba a difundir y que iba a tener mucha aceptación. Y empezó a publicarlo El Colombiano, empezó a publicarlo Chile Actores, empezó a publicarlo Francisco Saavedra, que tiene muchos seguidores, la Carla Zunino por otro lado, que siempre nos ha colaborado, hospitales hasta de Angaroa, ¿cierto?, de Isla de Pascua, políticos, y en ese sentido también hay que ser súper honesta y agradecer que todas las bancadas se unieron para poder difundir, ¿no? Y también empezó a tener cobertura en los medios de comunicación, lo que fue muy bueno para nosotros y empezó a darle la posibilidad a que nuestros médicos, uro-oncólogos, hablaran del tema con total naturalidad, que lo hacen habitualmente, ¿cierto?, con los pacientes, pero en medios de comunicación y con todo tipo de periodistas y expertos en el tema. Estuvimos presentes en el Día Mundial del Cáncer, donde ellos marcan esta actividad, y luego a raíz de eso surgió otra bajada de esta campaña, que dijimos, oye, y si además de esto hacemos un live, lo que no hablan los hombres, y ahí elegimos a distintos personajes que nos permitieran, en el fondo, desde su mirada y desde como un poco el hombre que representan, ¿cierto?, hablar, como se dice, a calzón quitado, del tema, y en el fondo estaba el doctor Roberto Vilches, que es miembro del equipo de urooncólogos, para responder las preguntas que tuvieran y todo. Nosotros pensamos que un día miércoles a las 9 de la noche no iba a haber nadie escuchando ni viendo esto, y para nuestra sorpresa sí habían hombres interesados, muy interesados, mujeres también muy interesadas en querer saber más de esto y ver cómo lo podían ayudar a todas sus parejas, a sus familiares, qué sé yo. Y ahí también juntamos la noticia, ¿cierto?, de que en esa semana fuimos el tercer anuncio más visitado a nivel mundial por la revista Adforum, que para nosotros fue súper impactante, y eso también hay que agradecérselo a Macan, a la agencia, porque ellos tuvieron también mucho músculo para apoyarnos en la difusión de lo que se venía con esta idea. Y luego ya en mayo nos llega esta noticia, voy a mirar donde tengo la presentación, perdón, nos llega esta súper noticia que yo creo que nos llena de orgullo, y hasta el día de hoy, en una pestaña nueva, no. Perdonen, esto de la tecnología a veces nos pilla aquí, y les voy a mostrar a continuación, porque esto sí que nos llena de orgullo como chilenas, porque es primera vez que una campaña de Chile, más encima hecha a pura colaboración, para nosotros no tuvo ningún costo económico, salvo el costo de trabajar en el día que correspondía, haciendo cierta presión para que la gente nos compartiera la campaña, y detrás de esto está la idea de Macan y toda la puesta en escena que ellos lograron al mandar a hacer estos afiches. Cada vez que encontraban un pene en la ciudad, estos graffiti, le ponían un sello, ¿cierto?, que eran los signos de autoexamen, que había que partir por el principio, y ellos tuvieron la mejor disposición para hacer grupos de gente que saliera a pegar en los baños, en todas las partes de Chile. Y a poco andar después inventaron un filtro en Instagram que la idea era que cada persona subiera una foto de un pene, ¿cierto?, que sabemos que es el graffiti más hecho en el mundo, y le aplicara este filtro para que empezaran a generar conversación respecto al tema. Y lo más importante de todo, que lo que les decía que nos llena de profundo orgullo, es que Clio es un festival de publicidad, uno de los más importantes del mundo, y a esta campaña le asignó 2 premios plata, que como les decía, ninguna campaña en Chile había tenido alguna categoría parecida. Y imagínense, no solo tener uno, sino que más encima 2, y el primer premio, el oro, quedó desierto. Entonces, por lo tanto, nos sentimos ultra más que ganadores, y que haya sido una idea que haya salido de acá, de Chile, de cualquiera de nosotros, bueno, de alguien
no cualquiera, perdón, pero de un talento chileno, ¿cierto? Y que haya habido otra instancia como la nuestra que haya querido como decir, vamos, le damos a esta idea. La campagna non convenzionale, il più classico dei graffiti. Y que invita a la gente a prevenir el cáncer testicular. Utilizan grafitis para combatir el cáncer testicular. El Instituto de Cáncer Nacional en Chile vieron en ellos una oportunidad Creativa para campaña lanzar para enseñar sobre el cáncer testicular. Con grafitis, el Instituto Nacional del Cáncer lanzó una novedosa campaña donde pone los aparatos reproductores masculinos en primer plano para aprender a hacerse. Esa es la publicidad que me autoexamen. Lo logramos. En Chile, poco se hablaba respecto al cáncer testicular y se sabía muy poco respecto al autoexamen. Gracias a nuestra campaña y a los penes en la ciudad, logramos que esta importante información estuviera en todos y en todo lugar. Hoy en día los penes de la ciudad tienen otro significado. Como les decía, entonces, había que buscar la manera para hablar de algo que hasta ahora era un poco tabú entre los mismos hombres respecto de su salud, no de otra variable, digamos, que es lo que hacen los niños en los colegios o en general. Bueno, acá, con una idea simple, sencilla, pero que llamó a la acción, fue muy importante para poner el tema del cáncer testicular en Chile, que afecta principalmente a personas jóvenes. Entonces es muy importante que sean ellos los que transmitan el mensaje. Y ustedes dirán ahora, ¿qué tienen de común? Aparte que son muy buenas mozas, un regalo para los varones o a quienes les guste ver chicas bonitas, también tienen en común que ellas tienen a alguien, un hombre conocido, tienen a un marido, a un hijo, a un hermano, a un papá, y que ellas mismas pueden llevar el mensaje, porque esta campaña no es solo para hombres, es para todos, hombres, mujeres y toda la población que tenemos. Entonces, en el fondo, lo que les quiero transmitir, que depende cómo usemos la comunicación y las imágenes, podemos llegar a públicos inesperados, que la campaña haya estado en Japón, que se haya hablado en Checoslovaquia, que se haya hablado en Francia, que se haya hablado en Rusia. O sea, fue muy impactante para nosotros, porque desde un lugar tan pequeño como es Chile, ¿cierto? Y desde de un hospital más pequeño aún, que es el Instituto del Cáncer, poder generar esta convocatoria todavía sigue siendo muy importante. Finalmente, después de mucho tiempo nos pudimos reunir con el equipo de uroncólogos, la directora, para darle las gracias, porque acá fue muy importante contar con el apoyo técnico de todos ellos y con la disposición. Es muy importante también que a veces hay ideas buenas, llegan a un lugar, se aceptan, pero también necesitamos contar con el respaldo médico. Y en este sentido, todas las y los profesionales de urooncología del instituto se cuadraron con la campaña y estuvieron disponibles en caso de que haya una entrevista o hablar del tema. Acá también invitamos a los chicos de Macán, que fueron los realizadores de la idea, Felipe Abufele y Diego, en este momento perdí el apellido, pero fueron muy importantes ellos al tratar de pensar la idea y de refrescarnos como en vanguardia también, que se pueden hacer cosas sencillas, simples, de muy buena calidad y llegar a todo tipo de público. Eso era todo lo que quería contarles hoy día, así que quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bárbara López, por esta tremenda presentación. La verdad es que me permito felicitarte a ti y a todo el equipo que realizó esta tremenda campaña comunicacional. Es bueno que se puedan visibilizar estas iniciativas que son sin duda de alta masificación, que nos permiten llegar a un gran volumen de población y a través, además de redes sociales, en donde el público objetivo también es un público más joven, especialmente en cáncer de testículo. Así que mis felicitaciones para ti y para todo el equipo que lo logró. Y desde el público tenemos unas preguntas. Tenemos 2 preguntas que vamos a unir para que las puedas quizás responder. Nos dicen que, hemos tenido siempre postergados los esfuerzos de prevención en la población. Hoy con la ley de cáncer vigente, ¿será posible masificar la prevención a nivel de educación, trabajo, medios de comunicación? Y además, nos preguntan si es que es posible incorporar en algún momento la prevención en las aulas de todos los niveles, además también como en espacios laborales. ¿Será que de alguna manera los medios de comunicación se unieron para hablar de COVID, también se puedan unir para hablar de cáncer? Bárbara. Hola Carola, bueno, muchas gracias a todos los que están presentes, gracias de nuevo por la invitación. Súper interesantes las preguntas y es como nuestro máximo desafío. Antes quisiera permitirme tomar una licencia y agradecer, darte de nuevo a ti las gracias por presentar esta iniciativa, que yo creo que mientras más llegue a más partes se puede seguir replicando, ¿cierto? También especialmente a quien integra el equipo de comunicación acá al Instituto del Cáncer, a Loreto Barriento. Somos las 2 personas que estamos detrás de todo lo que haya que hacer, ¿cierto? En términos de crear, poner a prueba y darle difusión. Y también especialmente a los 3 creativos de Macán, que fueron Felipe Abufele, Diego Ramírez y Alexis Huenchuyán, que fueron los que tuvieron la idea y que con los que nos acercamos a conversar. Yo creo que vaya para ellos el reconocimiento y también la audacia de preguntar, ¿no es cierto? Que, como comentaba en la presentación, que me llamen por teléfono y digan, oye, hablemos de testículos, claro, no conozco. Pero sí, yo creo que es súper importante que nuestras campañas pudieran llegar a todo nivel, a todo público, especialmente a los colegios, y que el cáncer se hablara tal como se habla hoy día de sexualidad o como se habla de enfermedades, no sé, o el COVID. Después de las cifras que entregó la doctora Jordán, a mí me parece que el esfuerzo se tiene que multiplicar, sobre todo en detección temprana, porque lo que queremos es que no es que lleguen más pacientes, queremos que lleguen para tratarlos, no en términos paliativos. Entonces es muy importante poder atender a esa población, prevenir tempranamente. Yo creo que desde el Instituto Nacional del Cáncer y muchas otras organizaciones públicas y privadas se hacen esfuerzos permanentes por hacer tamizaje y detección oportuna, pero yo creo que todavía nos falta recursos y ojalá se pudiera hacer una campaña muy masiva que involucre la voluntad, así como se hace la Teletón. ¿Por qué no hacer información de prevención? Y que, ¿por qué no en el metro hubiera láminas con síntomas o como auto? Yo creo que lo importante acá es que aprendamos que la población se tiene que autoconocer, ver cuando tiene algo extraño y no esperar o escuchar eso que tantas veces hemos escuchado a los pacientes que no queríamos saber, preferíamos no saber, cuando saber a tiempo es vida, y vida es la abundancia para todos sus seres queridos también. No tienen que pasar por el sufrimiento de una enfermedad catastrófica. Así que yo creo que el desafío es genial. Ojalá podamos unir una mesa de trabajo y trabajar con quienes estén disponibles. Nosotros estamos disponibles. Muchas gracias, Bárbara. Reiteramos también las felicitaciones por una tremenda y exitosa campaña comunicacional. Sin duda es un ejemplo a seguir para todas las otras instancias, sociedades civiles, sociedades científicas que puedan también implementar campañas para visibilizar y sensibilizar sobre la prevención o el diagnóstico precoz. Tal como dices, efectivamente es un tema muy importante para que la población conozca que existen posibilidades de detección precoz, existen también exámenes de tamizaje, etc. Así que muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad también. Que les vaya bien y hasta ahora muy buena la jornada. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el siguiente bloque, me corresponde a mí dar la siguiente charla. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya mi nombre está ahí en la pantalla. Mi nombre es Carolina Zárate, yo soy nutricionista de profesión.
y actualmente soy referente de prevención en cáncer acá en el Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores. Y uno de los temas, también continuando un poco con el tema de prevención, es algo que tenemos un poco olvidado, que es las recomendaciones de prevención para las personas sobrevivientes de cáncer. El año pasado ya hicimos todo un módulo de prevención primaria, en donde hablamos un poco del manejo de factores de riesgo, factores protectores, y hoy día nos corresponde un poco hacer las recomendaciones para las personas que están en remisión o que ya fueron operadas o que fueron tratadas de cáncer, y cuál es el escenario en el que ellos están y cuáles son las recomendaciones para prevenir la recurrencia o de la recurrencia del cáncer. A modo de introducción, los tratamientos oncológicos han mejorado notablemente en los últimos años. Hemos cambiado mucho las terapias, hoy día tenemos terapias biológicas, tenemos cada día terapias mucho más personalizadas, y eso sin duda ha tenido un impacto muy favorable sobre los pacientes, sobre su calidad de vida y sin duda sobre la sobrevida también, ¿ya? Hoy día en Estados Unidos las estadísticas que tenemos hoy día sobre sobrevida a nivel internacional hablan de que incluso se puede alcanzar hasta un 60 o un 68% de sobrevida en los distintos tipos de cánceres en regiones como Estados Unidos. Eso nos hace visibilizar de que existe toda una población que está sobreviviente de cáncer y que tiene que tener ciertas directrices sobre cómo seguir con sus estilos de vida. Hoy día tenemos sin duda mucha evidencia de laboratorio y estudios observacionales que sugieren que factores como la alimentación, la actividad física, la obesidad podrían afectar la recurrencia del cáncer y además la sobrevida global. Hoy día ya sabemos que existen la alimentación, el bajo consumo de frutas y verduras, el sedentarismo y el exceso de masa grasa en el cuerpo son factores de riesgo para el desarrollo del cáncer a nivel primario. Pero sin embargo, hoy día la evidencia también nos está diciendo que estos mismos factores de riesgo también pueden influir en la recurrencia del cáncer en pacientes que ya han sido tratados. Es por esto que desde hace ya varios años, desde el año 2000, alrededor del 2010, que la American Cancer Society empezó a publicar nuevas guías de nutrición y actividad física para personas sobrevivientes de cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la sobrevida de los pacientes ha aumentado y tenemos una mayor población a la cual podemos impactar y donde tenemos una ventana de oportunidad para enfrentarlos. ¿Cuál es el foco de la guía del año 2022 de la American Cancer Society? Es entregar recomendaciones sobre parámetros antropométricos, actividad física, alimentación y consumo de alcohol, ¿ya? Para las personas sobrevivientes de cáncer. Y además, como segundo foco es invitar a las sociedades científicas y a las sociedades civiles a sensibilizar sobre estos factores de riesgo y además, por supuesto, aumentar idealmente el tiempo libre de enfermedad, disminuyendo la mortalidad y disminuyendo la recurrencia de cáncer. Cuando las personas se enfrentan a un tratamiento oncológico, se enfrentan a una serie de miedos, de dudas, de incertidumbres, en donde el equipo de salud o los familiares, que esto es muy frecuente, los familiares, los vecinos, la red de apoyo de las personas empiezan a llenarlo de información sobre qué puede comer, qué no, etc. Y es frecuente encontrarnos con familiares o con pacientes que nos dicen que ya les habían dicho que podían comer lo que quieran, que se encuentran también además con otro tipo de consecuencias propias del tratamiento oncológico, como por ejemplo la cardiotoxicidad. Existen ciertos tratamientos, ciertas quimioterapias o radioterapias también incluso, que pueden dar cierta cardiotoxicidad y eso va a influir sin duda en que van a existir más comorbilidades en esa persona. Por lo tanto, es un factor importante a considerar. Además, los pacientes generan otras consecuencias como la dependencia. Son personas que habitualmente requieren una red de apoyo mucho más potente porque van a ser su calidad de vida y sus actividades de la vida diaria van a ser mermadas en algunas ocasiones por los tratamientos oncológicos. También algunas secuelas importantes, por ejemplo, las ostomías. Es muy frecuente ver a pacientes con ostomías producto del tratamiento oncológico, no necesariamente a permanencia, pero sí en un momento transitorio, lo que llena de dudas con respecto a qué se puede comer, se puede realizar actividad física u otras dudas. Consecuencias también como la fatiga oncológica,
y sin duda también el impacto económico que tiene el tratamiento oncológico hoy día sobre las personas y su red de apoyo es importante y es sin duda una preocupación. Y esto también está lleno de miedos, miedos a la recurrencia, miedos a las secuelas, miedo a cómo va a ser la calidad de vida, miedo al dolor, una serie de miedos que se ven reflejados en estos pacientes. Y cuando hablamos un poco de la recurrencia y de los miedos de que pueda volver el cáncer, hoy día tenemos como una ilustración en donde podemos ver que existen ciertos factores de riesgo para tumores secundarios o para la recurrencia, en donde tenemos por un lado factores que no son modificables, es decir, por ejemplo, el tratamiento de un cáncer podría tener un efecto sobre una posible recurrencia de cáncer, y además también tenemos factores que son modificables, que son, por ejemplo, los del estilo de vida y algunos ambientales, ¿ya? Y tenemos factores de riesgo también que no son modificables, la edad, el sexo, la genética, algunas interacciones, que eso lamentablemente no tenemos ninguna injerencia sobre eso. Sin embargo, en otros factores sí podemos hacer algún tipo de intervención, específicamente en los factores, en todo lo que es los estilos de vida, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, la alimentación, la actividad física, y en algunos ambientales también, por ejemplo, la exposición solar, etc. ¿Qué puntos son importantes con respecto al tema de la prevención de la recurrencia o la prevención terciaria, en el fondo, evitando que, en el fondo, la prevención para las personas que han tenido cáncer, que ya han sido tratadas y que quieren evitar o disminuir las probabilidades de tener alguna recurrencia? Lo importante acá, como un poco del entorno, es que las personas sobrevivientes de cáncer tienen una ventana de oportunidad muy importante. Son personas extremadamente receptivas, a diferencia de muchas otras comorbilidades. En general, pacientes con enfermedades crónicas como cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, son personas que en general tienen una receptividad un poco más difícil de repente al momento de la educación. Sin embargo, los pacientes oncológicos son altamente receptivos a toda la información que les llega. Por eso también muchas veces son tan permeables a muchas instancias o muchos comentarios que le pueden llegar de su red de apoyo. Son muy activos en su tratamiento, es decir, van a hacer todo lo que puedan para poder mejorar las chances de que su tratamiento funcione. Por lo tanto, aquí también tenemos otra ventana de oportunidad donde podemos hacer a la red de apoyo y al paciente como actores muy, muy activos dentro de su tratamiento. Y además, al estar estos pacientes en constantes controles o en atenciones médicas o no médicas clínicas, en el fondo, de manera habitual y periódica, tenemos también ahí muchas ventanas en donde podemos realizar la derivación oportuna para especialistas sobre alimentación, sobre actividad física. Entonces, tenemos toda una ventana de oportunidad en donde los pacientes son altamente receptivos, quieren ser parte de su tratamiento de manera activa y además en donde el paciente está constantemente yendo a controles, lo que nos permite captar al paciente y derivarlo de manera oportuna. Sin embargo, a pesar de que son altamente a pesar de que son altamente receptivos y de que tienen una fuerza muy importante para seguir las recomendaciones, existen muchas barreras para la adherencia a estas recomendaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los pacientes presentan, como dijimos en un principio, secuelas a corto, mediano y largo plazo. Dentro de eso encontramos secuelas como las ostomías, secuelas, por ejemplo, del gusto, de disfagia, enteritis actínica o una serie de otras secuelas que son a largo, mediano y corto plazo, que van a tener como un efecto de evitar que el paciente logre adherir a ciertas indicaciones. Lo otro también son las inequidades propias del cuidado de la enfermedad. Hoy día, lamentablemente, los pacientes oncológicos presentan una gran inequidad dependiendo también del sistema de salud. El costo económico, sin duda que acá yo creo que no hay mucho espacio para la discusión de que el costo y el impacto económico que tiene el cáncer sobre las personas y sobre su red de apoyo es importante. Existe un marketing también hoy día que quizás no es un marketing tan visible porque no se masifica,
pero sí tenemos, lamentablemente, cuando uno empieza a ahondar en la historia de los pacientes, se empieza a dar cuenta de que existen productos productos o alimentos que los masifican como si fueran anticancerígenos, pero realmente no son así. Además, también una parte también de la inequidad es la falta de acceso a alimentos saludables. Hoy día existe, a pesar de que somos un país muy basado en la agricultura, y que tenemos una franja de mar importante, el acceso a alimentos saludables como frutas, verduras y pescados no es tan masivo como nosotros quisiéramos, y eso sin duda también es una barrera importante para que una persona pueda adquirir estos alimentos, porque parte de su entorno es muy difícil de llegar. Y también falta de oportunidades para ser físicamente activos. Todavía también existe mucho estigma sobre la actividad física durante el tratamiento y post-tratamiento del cáncer. Todo esto sin duda que va a impactar en una baja adherencia de ciertas recomendaciones y además va a impactar sobre el riesgo de recurrencia y otras comorbilidades. A modo de recomendaciones generales para la prevención de cáncer en las personas sobrevivientes, acá hay una guía como que habla de ciertas directrices a modo general, en donde lo primero es que para el fondo la prevención terciaria habla como de varios aspectos. Uno de ellos es la alimentación, pero existen otras áreas y otros ámbitos que también son importantes de abordar. Lo primero es fomentar un poco la prevención para disminuir las chances de tener una recurrencia, y esto lo podemos hacer a través de estilos de vida saludable, alimentación, ejercicio y disminuir el consumo del tabaco o el alcohol. Además, es importante que todo el equipo clínico conozca también los posibles efectos tardíos para poder detectarlos de manera adecuada, detectarlos precozmente y tratarlos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso la cardiotoxicidad todavía es un ámbito un poco desconocido. Sin embargo, los pacientes que presentan algún nivel de cardiotoxicidad, de todas maneras que tienen un riesgo cardiovascular mucho más aumentado, y por lo tanto las indicaciones de alimentación y las indicaciones de actividad física deben ser mucho más estrictas, ya que el control de esos pacientes, de sus comorbilidades, debe ser mucho más estricto. Además, es importante que los pacientes tengan claridad de la importancia de mantener su vigilancia y sus controles periódicos de salud, y que además todo el equipo de salud esté interiorizado de que también deben continuar con sus tamizajes. Por ejemplo, es muy importante que si tenemos una paciente con un cáncer de mama, es una paciente que está constantemente yendo a control, y es muy importante también recalcar y recordar que también le corresponde hacerse su PAP en el rango etario que les corresponde, ¿ya? Y además también es importante, como les decía, tener un esfuerzo coordinado y además a realizar una evaluación constante de los posibles efectos tardíos. Ahora, con respecto a las recomendaciones de actividad física, decíamos previamente que tenemos hoy día todavía un cierto estigma con respecto a la actividad física durante el tratamiento y post-tratamiento, pero hoy día la evidencia es completamente fuerte y es suficiente para hablar de los beneficios que tiene la actividad física durante el tratamiento oncológico. Tiene efectos probados sobre la ansiedad, la depresión, la funcionalidad del paciente, además sobre el linfedema, que es una de las consecuencias más habituales de ciertos tipos de cáncer. Y además, que no lo alcancé a poner acá, la actividad física y el entrenamiento físico tienen un efecto cardioprotector sobre específicamente la cardiotoxicidad de algunas quimioterapias, ¿ya? ¿Y cuál es el tipo de actividad física que se recomienda? Es el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza y idealmente la combinación de ambas. De ahí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividad física para las personas en tratamiento y sobrevivientes de cáncer? Lo primero, antes de ahondar en esto, es que siempre tienen que ser evaluadas por algún especialista, ¿ya? Porque el paciente oncológico tiene una serie de comorbilidades y una serie como de complicaciones que pudiesen darse durante el tratamiento, que deben ser evaluadas por kinesiólogo, fisiatra o algún especialista que se maneje de manera adecuada en todo lo que son la actividad física en paciente oncológico. A modo general, las recomendaciones son ser físicamente activo, tratar de realizar actividades diarias que sean de recreación o ejercicio, evitar muchos tiempos o muchas horas de periodos de sedentarismo o de estar mucho tiempo sentado, y aumentar su actividad física. Hoy día las recomendaciones hablan de
de de un tiempo de entre 150 a 300 minutos a la semana de actividad física moderada a baja, o 75 minutos a la semana de actividad vigorosa e intensa, ¿ya? Y la idea es que se realice además, complementado a esto, ejercicios de fuerza 2 a 3 veces a la semana, y además ejercicios de elongación o de movilidad, que también son bastante importantes. Y cuando hablamos de actividad física intensa, moderada, vigorosa, siempre nos tendemos a confundir un poco en qué significa cada una de estas. Y esta guía, que me pareció muy adecuada, que es la guía de la NSCN del 2020, tiene toda una guía dirigida solamente a pacientes y red de apoyo, en donde nos muestran específicamente cuáles son las actividades de baja intensidad, moderada intensidad y de intensidad vigorosa. Entonces así es mucho más fácil poder determinar cuál es el tipo de ejercicio que estamos realizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de intensidad baja sería la caminata lenta, yoga, tai chi, o jugar de manera activa. Después, de intensidad moderada, hacer bicicleta en una superficie plana, otro tipo de yoga, pilates, voleibol, esos son tipos de intensidad moderada. Y ya intensidad vigorosa son, por ejemplo, yoga ya un poco más intenso, hacer spinning o bicicleta, etc. ¿Ya? ¿Y qué pasa un poco con las situaciones especiales y la actividad física? Como decíamos previamente, los pacientes oncológicos presentan secuelas importantes post-tratamiento o incluso durante su tratamiento oncológico, y presentan mucho miedo para realizar actividad física en este periodo. Sin embargo, hoy día también las recomendaciones internacionales hablan de que es seguro realizar actividad física en ciertos escenarios. En este caso, por ejemplo, el linfedema, que es una complicación relativamente habitual en pacientes que se les extraen algunos ganglios en algunos tipos de tratamiento. Lo primero es que esta actividad física debe ser guiada por un especialista. Es importante mantener los controles periódicos para monitorear el linfedema. Todo esto en las personas en que deseen realizar, por supuesto, actividad física, y para disminuir también la probabilidad de recurrencia. Tener siempre un control importante con un clínico sobre el seguimiento del linfedema, y aumentar la fuerza de los ejercicios de manera paulatina, y evaluar si se requieren medidas compresivas en los casos que los pacientes presenten linfedema. Los pacientes con ostomía también son pacientes que tienen mucho miedo de ver si es que pueden realizar actividad física, y hoy día las guías también hablan de que es posible realizarla de manera segura, teniendo en cuenta ciertas consideraciones, paseando la ostomía previo a la realización de ejercicio, realizar ejercicios del core. Cuando hablamos del core es la parte abdominal, que sea solamente monitoreada por especialistas, usar algún tipo de protector de la ostomía, mantener la hidratación, etc. Y en pacientes también con neuropatía periférica, que es altamente prevalente en los pacientes con quimioterapia, también es posible y seguro realizar actividad física, chequeando ciertos puntos como la estabilidad, los ejercicios de equilibrio, utilización de guantes si es que es necesario, etc. Y cuando hablamos de realizar ejercicios de fuerza, uno habitualmente tiene como esta idea de que tienen que ser como pesas, o uno se imagina a esta persona como levantando una gran carga. Sin embargo, no es tan así. Hoy día se pueden realizar actividades o ejercicios de fuerza solo con pequeños implementos, como por ejemplo las bandas elásticas o pequeñas pesas de 1 kilo, 1,5 kilos. Lo importante es que el ejercicio se haga combinado, un ejercicio en formato aeróbico más un ejercicio de fuerza. Eso sin duda va a prevenir, va a tener un efecto cardioprotector, va a tener un efecto sobre la fatiga, la depresión, la ansiedad, y dentro de todas las complicaciones que pueden tener los pacientes oncológicos, y además también puede permitir disminuir la recurrencia de ciertos tipos de cáncer. Ahora, con respecto a la alimentación y el alcohol, lo incluí los dos en la misma lámina, porque habitualmente se habla de ambos al momento de hablar de alimentación. Hoy día las guías internacionales hablan, y no solo para cáncer, sino que para distintas enfermedades crónicas no transmisibles, que la alimentación basada en plantas y la alimentación mediterránea son las más recomendadas para disminuir, como factor protector, la verdad, frente a distintas patologías, incluido el cáncer. Cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, no hablamos de una dieta vegana. La alimentación basada en plantas es, como dice, reitero, es basada en plantas, pero no excluye los alimentos de origen animal.
Y eso también es muy importante tenerlo claro porque se permite la inclusión de ciertos tipos de alimentos, de ciertos lácteos, de carnes blancas, de pescados, y se restringe, eso sí, algunos tipos de carnes rojas. Y además, dentro de los pacientes oncológicos durante su tratamiento y la posterioridad, siempre les hablan de que hay ciertos alimentos específicos de que pueden disminuir el riesgo de cáncer, y hoy día la evidencia tan específica no existe, sino que hoy día lo que se evalúa y lo que se promueve es que la alimentación sea más un patrón alimentario, ¿ya? Que efectivamente hoy día las personas sigan un patrón basado en más plantas con proteínas de origen vegetal y con proteínas también animales, también más, con carnes más blancas que carnes rojas. Con respecto al alcohol, esto ya lo vimos un poco el año pasado, pero cada vez que podemos lo recordamos, es que el alcohol es un carcinogénico nivel 1 de acuerdo a la IARC, de acuerdo a la OMS. Hoy día no hay duda de que el alcohol es carcinogénico, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la recomendación es eliminar el consumo de alcohol o reducir al máximo. Esto de que una copita al día o 2 copitas al día era bueno para el corazón, la verdad es que ya quedó hace varios años atrás. Por lo tanto, hoy día la recomendación para todos los pacientes y la red de apoyo es disminuir o incluso evitar el consumo de alcohol. Incluso existen estudios específicamente en mujeres con cáncer de mama, en donde existe un aumento de la recurrencia del cáncer de mama en mujeres que consumen mayor cantidad de alcohol. Por lo tanto, hoy día la recomendación y la sugerencia es eliminar el consumo. Y dentro de las recomendaciones también generales, que hablábamos de alimentación, ¿cuáles son los objetivos a los que queremos llegar con las personas al momento de educarlos? Es que tomen decisiones informadas, ¿ya? Y eso implica que las personas tienen que estar capacitadas y tienen que estar educadas en las cosas que a nosotros nos interesa, sobre etiquetado nutricional, cómo tomar mejores decisiones, qué alimentos o qué revisar cuando uno consume o compra un alimento. Lo otro también es que adopten una alimentación basada en plantas. Y como les digo, no es una dieta vegana, sino que basada en plantas. Permite el consumo de huevos, de lácteos o de carnes blancas, pero restringe, sí, de todas maneras, el consumo de proteínas de origen vegetal. Y cuando hablamos de origen animal. Cuando hablamos de proteínas de origen animal, se recomienda que los alimentos de preferencia sean alimentos con carnes blancas, huevos, lácteos y disminuir el consumo de carnes rojas. Incluso hablan de una disminución del consumo de carnes rojas y carnes procesadas, y las carnes procesadas, los embutidos, la idea es que se eliminen. Y todos los alimentos procesados, acá lo vemos en este ítem, los alimentos procesados la idea es que se puedan restringir. Cada día tenemos más evidencia de los efectos nocivos que pueden tener los alimentos procesados. Y la industria ha impulsado constantemente en el último tiempo una modificación importante de todos los alimentos específicamente para reducir los niveles de azúcar. Y eso genera que de una u otra manera la industria también pueda procesar o deba procesar un poco más los alimentos para disminuir los niveles de azúcar. Y como dijimos, el alcohol, la idea es evitarlo o disminuirlo lo más que se pueda. Ahora, con respecto a la obesidad, acá también tenemos una evidencia importante de que habla de que la obesidad, entendiendo que es un IMC sobre 30, podemos discutir ampliamente sobre la validez del IMC como un parámetro adecuado para medir el estado nutricional, y eso es materia como de otra presentación probablemente. Pero hoy día lo que tenemos son una evidencia robusta de que la obesidad sí se relaciona con 13 tipos de cáncer como factor primario, es decir, las personas que presentan obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar 13 tipos de cáncer. Y hemos visto también, además, que mujeres con cáncer de mama y un IMC sobre 30, además presentan un peor pronóstico de mayor mortalidad. ¿Por qué hablamos de cáncer de mama? En general es una población muy estudiada. Como es una población muy prevalente, un cáncer de mama muy prevalente, es una población muy estudiada, por lo tanto tenemos mucha información sobre cáncer de mama. Sin embargo, también tenemos otro tipo de evidencia en donde es muy controversial, en donde la obesidad en pacientes con cáncer digestivo es bastante controversial, encontrándose incluso una disminución de la mortalidad en pacientes con un IMC más elevado. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero por lo menos hoy día la evidencia epidemiológica nos dice eso. Ahora, ya estamos a puertas un poco de terminar la presentación y creo que estoy más o menos en el tiempo. Sí, estoy en el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones de alimentación y de actividad física para sobrevivientes de cáncer? Tenemos recomendaciones generales y tenemos recomendaciones un poquito más a largo plazo.
La recomendación como general es que todas las personas que son diagnosticadas de cáncer deban ser sometidas a una evaluación nutricional y a una evaluación de actividad física. Eso permite acompañar a los pacientes y a la red de apoyo en todo este proceso, sacar un poco o ir revisando los miedos y ir entregando una alimentación adecuada para la persona, para que también pueda tener una alimentación mucho más saludable, que pueda tomar decisiones informadas y que pueda realizar actividad física siempre supervisada, ¿ya? Y también recomendaciones a largo plazo, por ejemplo, disminuir o evitar en lo posible la obesidad, aumentar un poco la masa muscular, realizar actividad física, seguir una dieta o una alimentación mucho más saludable. Perdón, haciendo un paréntesis, cuando hablo de dieta no hablo de una alimentación restrictiva. En estricto rigor, dieta es igual a un patrón alimentario. Entonces, cuando hablamos como de dieta, por ejemplo, mediterránea, es patrón alimentario, ¿ya? Y además también es importante seguir todas las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer. Y ya en términos como mucho más concretos, siempre es importante mantener la actividad física, hacer estas recomendaciones en lo posible de 150 a 300 minutos de actividad física ligera, moderada o 75 minutos de actividad física intensa. Que los niños y los adolescentes también puedan mantener actividad física al menos 1 hora al día. Realizar o seguir una patrón de alimentación mucho más saludable que sea basada en plantas, incorporar más vegetales, más frutas, más legumbres, disminuir el consumo de carnes procesadas y carnes rojas, disminuir el consumo de alimentos procesados y evitar el consumo de alcohol. Y ya con esta lámina termino. Las recomendaciones finales entonces, tener siempre en cuenta que la prevención es una educación constante durante todo el ciclo vital, previo al tratamiento, durante y post-tratamiento. El equipo clínico debe realizar una consejería durante todo el tratamiento y seguimiento y se recomienda seguir un estilo de vida activo con alimentación basada en plantas y buscando un peso adecuado. Muchas gracias. Veo que hay varias preguntas, así que en honor al tiempo voy a ver si alcanzo a responder algunas, que me las ha mandado por interno. Dice, a ver, para el paciente que tiene cáncer, el manejo de su nutrición es un espacio no cubierto en la clínica diaria. ¿Cómo puede acceder a la información o a profesional del tema en la red pública? Eso es una súper buena pregunta. Hoy día se está fomentando desde el Ministerio a nivel nacional de que el abordaje del paciente oncológico sea multidisciplinario. Por lo tanto, se está trabajando de manera constante en que se capacite a todo el personal de salud, tanto nutricionistas, kinesiólogos, psicooncólogos, para que en el fondo el paciente en un servicio público pueda tener acceso a un enfoque multidisciplinario, incluyendo nutrición y otras especialidades. Me preguntan también por las recomendaciones para pacientes en quimioterapia. Las recomendaciones para pacientes en quimioterapia pueden ser muy variadas, ya que va a depender del tipo de quimioterapia, de los ciclos, de la sintomatología. Ahí la verdad es que la recomendación es mucho más personalizada, porque va a también depender del estado basal del paciente, de los recursos que pueda tener, de su red de apoyo, del acceso a servicios, etc. Así que no hay como recomendaciones tan generales, sino que uno se enfoca más en recomendaciones más individuales. Y esas son un poco las preguntas que tenía. Así que les agradezco a todos el espacio. Este es un tema que me encanta, el tema de la prevención, y que estamos tratando de impulsar. Sin duda estamos muy al debe con este tema desde el Ministerio, y estamos trabajando activamente para poder relevar la importancia de la prevención en todos los ámbitos. Prevención primaria, que es manejo de factores de riesgo; prevención terciaria, ya con los pacientes sobrevivientes de cáncer o durante su tratamiento; y prevención secundaria. Y con eso quiero hacer el link para nuestra siguiente charla, que cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de la detección precoz, y en ese escenario vamos a presentar en esta instancia nuestra última charla de la mañana sobre prevención. Es la charla de antígeno prostático y su uso como tamizaje para cáncer de próstata. Esta charla, en el fondo de tamizaje o prevención secundaria, la va a dar el doctor Diego Reyes, que ya se encuentra conectado en este momento. Él es especialista en urología y doctorado en
en Ciencias Médicas, es jefe de la Unidad de Urología de la Clínica Bopa de Santiago y además es urólogo staff del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, así que bienvenido, lo dejo la pantalla suya. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación, encantado de participar y sobre todo este tema que a mí también me gusta mucho. Un saludo a todos los que están conectados y gracias por participar en esta excelente iniciativa. El antígeno prostático tiene mucha, ¿cómo podríamos decirlo?, controversia, pero probablemente sea exagerada más que cualquier cosa, y eso es lo que vamos a ver un poco ahora en esta presentación. Primero que todo, destacar lo importante que es el cáncer de próstata en Chile y que aparentemente no tiene tanta visibilidad. El cáncer de próstata en Chile actualmente, según estimaciones de Globocan, que son nuestros mejores datos disponibles, es el cáncer más frecuente, tanto para ambos sexos. Entonces, tiene una importancia no menor y probablemente por un tema aún de machismo es que los hombres no quieren mostrar lo importante que es, o frecuente que es su enfermedad. Y en mortalidad, si vemos la mortalidad en hombres para todos los cánceres, el cáncer de próstata actualmente sería el que mata más hombres en Chile. Más de 2.000 muertes por año son por cáncer de próstata. Y eso significa que es 1 de cada 4 diagnósticos, porque tenemos 8.000 casos nuevos y mueren 2.000 al año. ¿Por qué pasa esta situación? Probablemente tiene que ver un poco con lo que estamos presentando, el tema de prevención, diagnóstico precoz. En Estados Unidos, la proporción de cánceres avanzados con metástasis a distancia de cáncer de próstata al momento del diagnóstico es solo de alrededor de un 6%. En Chile no tenemos muy buenos datos, pero el registro que teníamos nosotros en nuestro Instituto Nacional del Cáncer es de casi un 25% de pacientes que debutan en estadios avanzados metastásicos. Estos resultados, esta frecuencia, se repite en otros hospitales. Hay datos presentados en Congreso de Urología que muestran en otros hospitales públicos diagnósticos de estadios 4 metastásicos entre un 25 y un 30%. Y aún más, nosotros tenemos etapificados o estratificados los cánceres de próstata según el riesgo de recidiva después de un tratamiento con intención curativa. Y en Chile, por lo menos en nuestro centro, un tercio de los pacientes, casi un 30% de los pacientes, son de este grupo de alto riesgo en los cuales con alta probabilidad el cáncer va a volver después de una terapia con intención curativa. Entonces estamos llegando tarde en nuestro país. ¿Por qué razón es esto? Probablemente por la implementación del antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Es una serinoproteasa que se libera al semen en el aporte del líquido seminal que aporta el antígeno, la próstata, va liberado a su secreción y participa en la liquefacción del coágulo seminal, o sea, ayuda en la fertilización. Y es un gen que se produce por un gen respondedor de andrógenos. Por esa razón es que nosotros uno de los tratamientos que utilizamos en el cáncer de próstata es la terapia de privación androgénica. ¿Qué es lo que pasa normalmente? La gran mayoría del antígeno prostático se libera hacia las glándulas, hacia los conductos, y muy poco pasa sangre. Pero cuando tenemos un cáncer, por disrupción de la membrana basal y por un aumento de la producción del antígeno prostático en las células cancerígenas, este está mayormente presente, aumenta su nivel de presentación en sangre. Con eso nos sirve como un marcador tumoral. Tejido específico, no es cáncer específico porque la próstata normal produce antígeno prostático. La primera vez que se describió este antígeno prostático como marcador tumoral fue el año 87 en esta publicación del New England. ¿Y qué pasó al momento que se empezó a utilizar? Esta diapositiva no es muy buena, pero fue la mejor imagen que puede tener para graficar. Que si vemos cómo era la incidencia en esta curva azul del cáncer de próstata a medida que iba aumentando el tiempo, se empezó a utilizar ya de manera más amplia en Estados Unidos a partir del año 85. Vemos cómo aumenta rápidamente entre el año 85 y el 93 la incidencia de cáncer de próstata. Esto se denominó como sobrediagnóstico. ¿Qué pasó? Como empezó a utilizarse el antígeno prostático, detectamos mucho más cánceres de próstata. E inicialmente la mortalidad
iba aumentando, pero luego de su implementación vemos que hubo un descenso sostenido hasta el año 99 en la mortalidad de Estados Unidos por cáncer de próstata. Si uno ve esta imagen, dice, claro, el antígeno prostático nos hizo detectar más cánceres y la mortalidad tendió a ir disminuyendo. Sin embargo, para confirmar o descartar esta impresión que existía, se realizaron 2 estudios para determinar el impacto del antígeno prostático con un método de screening. El primer estudio fue el estudio PCLO, que es un estudio que se desarrolló en Estados Unidos, el cual no solo incluía cáncer de próstata, sino que también cáncer de colon, detección precoz de cáncer de colon, de cáncer de pulmón y cáncer de ovario, en el cual a 76.000 pacientes se aleatorizaron en 2 grupos, uno a recibir un tamizaje con antígeno prostático anual. Todos los años los pacientes de este grupo tenían que hacerse antígeno prostático, y si el antígeno prostático estaba alterado, se realizaba una biopsia de próstata, versus, acá el detalle, control usual. No significa que los pacientes no se realizaron antígeno prostático, sino que no estaba controlado por el estudio. Al término de este estudio no hubo ni diferencia en la incidencia y la mortalidad de cáncer de próstata. Pero es un estudio muy contaminado porque el control usual hizo que los pacientes del grupo control se realizaran finalmente más antígeno prostático y más biopsias, y hubo mayor detección de cáncer en números crudos. Sin embargo, este estudio fue utilizado para determinar que el antígeno prostático no era un arma tan útil para la detección precoz y disminución de la mortalidad por cáncer de próstata. Al mismo tiempo, se realizó y se publicó un estudio europeo específico para cáncer de próstata multicéntrico, como hacen en general los estudios los europeos, con 162.000 pacientes, en los cuales se autorizaron a hacer antígeno prostático cada 4 años. Nuevamente el grupo control es sin un control preestablecido. Pacientes igual se pueden hacer sus controles de manera personal, pero no dirigido por el estudio. Y en este estudio, al momento de su publicación, con un seguimiento de 8 años, ya hubo una reducción del riesgo de un 20% de morir por cáncer de próstata. Sin embargo, los números no eran tan impactantes porque teníamos que testear a 1.400 pacientes para prevenir una muerte por cáncer. Y además tenemos el impacto de tratar cánceres que a lo mejor no van a ser clínicamente significativos, porque el cáncer de próstata es un cáncer de, en general, crecimiento lento en comparación con otros tumores. Estos hallazgos llevaron a que el US Preventive Service Task Force, el año 2012, recomendó en Estados Unidos, se recomendó en contra de utilizar el antígeno prostático como screening, con un grado D de recomendación de expertos. Por lo tanto, no teníamos la evidencia que respaldara el no recomendar. ¿Y qué pasó con esta recomendación? Bueno, en Chile, guiándonos por esta recomendación, la guía clínica GES o AUGE de ese minuto, el año 2015, dice, no se recomienda el tamizaje poblacional. Sin embargo, 5 años después de esta recomendación en Estados Unidos, ¿qué se vio? Datos publicados el año 2021, que obviamente si no estábamos usando el antígeno prostático ya de manera extendida, el diagnóstico a nivel de cánceres localmente órgano confinados disminuyó en Estados Unidos, aumentó la presencia o el número de cánceres regionalmente avanzados y aumentó el número de cánceres metastásicos. Por lo tanto, vemos que el no utilizar el antígeno prostático lleva a un poco lo que nos pasa en nuestra realidad, de tener diagnósticos tardíos en enfermedades avanzadas, los cuales ya no son curables. En el año 2015 se habían publicado datos bien interesantes de un estudio que es el estudio Göteborg, que se realizó obviamente en Suecia, fue uno de los primeros estudios de screening versus grupos controles, en los cuales a los pacientes se les estandarizaba un control periódico con antígeno prostático o un control esporádico según conveniencia del paciente. Pero los datos publicados en el año 2015 lo que quieren mostrar es lo siguiente. Según la tendencia que venía la mortalidad por cáncer de próstata a fines de los años 90, se establece una curva, que es la curva verde que vemos en este gráfico, para el grupo, para ambos gráficos.
El grupo que fue sometido al experimental, el grupo screening, vemos que la mortalidad observada fue menor que la esperada. Sin embargo, en los pacientes que se hacen este grupo, o sea, este control esporádico, el control no controlado, la mortalidad observada es exactamente igual a la esperada. ¿Qué nos muestra esto? Que realmente hacer un screening, un programa de tamizaje, sí disminuye la mortalidad. Y el estudio europeo que vimos en las diapositivas anteriores, en un seguimiento más a largo plazo, a 16 años, en el cual fueron obteniéndose resultados de mayor número de pacientes, vimos que en realidad va disminuyendo el número de pacientes necesitados para realizar screening, que inicialmente eran 1.400 pacientes para prevenir una muerte y había que tratar a 48. Actualmente, con un seguimiento de 16 años, vemos que necesitamos realizar screening a 577 pacientes, tratar a 18 para prevenir una muerte por cáncer. Y estos datos, estos resultados son bastante mejores en otros que comparados con otros métodos de tamizaje que tenemos actualmente difundidos y que tienen menos controversia, como realizar estudio de hemorragia digestiva o como mamografía y ecografía mamaria. Gracias a estos resultados y a la actualización de las guías de cáncer de próstata, el Ministerio de Salud sugiere realizar desde el año 2020 entre hombres entre 50 y 70 años el tamizaje con antígeno prostático específico. Y esto fue una recomendación de expertos que hicimos en esa actualización de la guía-GES. Esto va a llevar que tengamos que implementar en algún minuto, en el mediano plazo, la disponibilidad del antígeno prostático en atención primaria, lo cual no está garantizado actualmente. Ahora, detalles más técnicos. ¿Qué valor de antígeno utilizar como corte para determinar si el antígeno está alterado o no y si tengo que ir a descartar la presencia de un cáncer de próstata? Dentro de los primeros estudios, en este estudio que es del año 91, lo que muestra es que en la metodología, el antígeno prostático normal se consideraba menor de 4. ¿Por qué? Porque el fabricante del kit que se empezaron a hacer estos estudios, decía que tenía que ser menor de 4. Pero no hay estudios, no hay ningún tipo de análisis previo que diga que realmente 4 era un valor de corte normal. De hecho, este mismo grupo de Miami, el doctor Catalona, quien había mostrado esta metodología, vio que entre 2,6 y antígenos de 2,6 y 4, el riesgo de detectar cáncer de próstata era de un 22%, que era bastante similar al del riesgo entre antígenos de 4 y 10. Es difícil establecer cuál es el valor de corte preciso para decir en este paciente tengo que descartar o confirmar cáncer de próstata. Pero sí hemos tenido algunos avances que nos muestran algunos trabajos. Por ejemplo, este trabajo es bien interesante porque lo hicieron unos daneses, un grupo danés, que lo que ellos quisieron ver es la predicción de desarrollar y de morir por cáncer de próstata según un valor de antígeno basal. Esto eran muestras de suero congeladas de un estudio cardiovascular que tenían disponible a fines de los años 80. Y lo que hizo este grupo fue, en esas muestras de suero congelado, medir antígeno prostático y según eso, como ellos tienen un excelente registro de cáncer, ver cuántos de estos pacientes habían desarrollado cáncer de próstata y habían muerto por cáncer de próstata 10 años después. Independiente de la edad del momento en que se tomó el antígeno prostático, las primeras barras lo que muestran es el grupo de pacientes que al momento basal tenían antígenos menores de 1, 0, algo. Y el riesgo de desarrollar a 10 años de desarrollar cáncer de próstata cuando tenemos un valor menor de 1 es menos del 1%. Y lo mismo pasa con la mortalidad. Si mi antígeno basal es menor de 1, independiente de mi edad, ese paciente, o sea, ese hombre, tiene una muy baja probabilidad de desarrollar cáncer de próstata y de morir por cáncer de próstata. Esto nos lleva a dos cosas. Uno, a predecir que ese hombre va a tener menos riesgo, y lo segundo, a poder realizar un screening más espaciado en el tiempo,
no como el concepto que teníamos de que todos los años hay que ir a control. Otra problema importante que tenemos nosotros, sobre todo los urólogos, si sirve el examen digital rectal, si sirve el tacto rectal o no. Y hay estudios ya antiguos del año 98, que por ejemplo en este estudio europeo de diagnóstico de cáncer de próstata, muestran que la detección en valores de antígeno menores de 3 de detectar un cáncer de próstata es menor de un 1,6%. Por lo tanto, si yo tengo un antígeno mayor de 3, no es necesario hacer el antígeno prostático, el tacto rectal. El tacto rectal detecta por sí solo muy pocos casos, como les contaba, menos de un 2%. ¿Y cuáles son las últimas recomendaciones que se realizan en reuniones de expertos? Nosotros en general en urología nos guiamos principalmente por la Asociación Europea de Urología, un poco por la Asociación Americana, pero principalmente por la Asociación Europea de Urología. Con estos datos que les he mostrado, es que dependiendo un poco del grupo etario, porque tiene que ver con la sobrevida de un paciente, sobrevida general, vemos que si tengo un antígeno menor de 1, sobre todo en grupos de menores de 60 años, si mi antígeno basal es menor de 1, a este paciente yo lo voy controlando cada 5 años. Si sigue siendo menor de 1, cada 5 años. Si va entre 1 y 3, tengo que repetirlo cada 2 o 4 años, pero si es mayor de 3, aquí tengo que ir a hacer una estratificación, pero más que eso, es decir, en este paciente mayor de 3 tengo que considerar descartar cáncer de próstata. Y en cambio en pacientes ya mayores de 60 años, si tengo un antígeno menor de 1, como les conté que la probabilidad de desarrollar cáncer y morir por cáncer es menor del 1%, si en este grupo etario ya tengo menos de 1, debiera detener el testeo. Ya no debiera realizar más screening. Ese paciente no va a morir por cáncer de próstata ni va a tener problemas por el cáncer de próstata. Y en cambio ya si es entre 1 y 3, seguimos manteniendo el mismo control. En resumen, el antígeno prostático específico en el tamizaje sí sirve. Esta controversia fue un poco exagerada quizá por los datos iniciales y sobre todo en Estados Unidos no nos queda muy claro por qué hubo esta campaña en contra del antígeno prostático. Aparentemente debería ser algo de economía en cuanto a tener que invertir mucho en establecer este screening de manera poblacional, pero le voy a mostrar una última diapositiva después de esta, que no es tan así. Porque ya vimos que disminuye la mortalidad, estamos en este minuto considerando que tenemos que testear alrededor de 500 hombres para tener que tratar a 18 y con eso prevenir una muerte por cáncer. Disminuye los casos avanzados y sí claramente aumenta algunos casos que no van a ser clínicamente significativos, que no van a desarrollar una enfermedad clínica ni van a producir la muerte por cáncer en un hombre. Normalidad debiéramos considerar lo que está en máximo entre 2 y 3. Ya vimos un poco la recomendación de la Asociación Europea de Urología, que recomienda que sobre 3 ya tenemos que ir a ver específicamente a este paciente, y que si el antígeno prostático es menor de 1, tenemos un muy bajo riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y como les contaba, el tacto rectal no es tan útil, es una técnica fácil y determina pronóstico. Cuando logramos tocar un cáncer, ese cáncer en general está más avanzado y el pronóstico es peor para el paciente. Por último, les quería mostrar esta diapositiva que fue presentada en el Congreso Europeo de Urología de este año en Ámsterdam, que fue presentada por el doctor Hein van Poppel. Él fue uno de los principales investigadores de este estudio de screening con antígeno prostático para cáncer de próstata, que muestra que en un paciente, si lo detectamos de manera precoz el cáncer, gastamos alrededor de 5.000 euros en una cirugía o en una radioterapia como tratamiento curativo. Pero si este cáncer llega tarde, el costo puede aumentar a casi 240.000 euros por las nuevas drogas que nos permiten frenar, detener el crecimiento del cáncer y mejorar la sobrevida de los pacientes, pero no curarlo, más lo que tenemos que considerar en costos de atención paliativa. Por lo tanto, decir que el impacto de extender este screening a toda la población aumenta los gastos en salud no es tan cierto, porque los gastos en salud son mucho mayores para los pacientes con cánceres avanzados.
Eso, muchas gracias por la invitación nuevamente y yo encantado de participar y espero si es que hay preguntas. Cabe. Muchas gracias, doctor Reyes, por esta interesante presentación. Sin duda que, como usted dice, la determinación del antígeno prostático ha sido un tema controversial el último tiempo y usted mismo nos comentaba de que se hizo una recomendación hace poco tiempo atrás sobre la realización de este tamizaje. Doctor, una pregunta. Entendiendo la evidencia que hoy día existe, tanto a nivel europeo como a nivel de Estados Unidos, que son como los estudios más grandes que tenemos, y considerando lo que se recomendó en la guía clínica GES, la recomendación entonces hoy día usted diría que es realizar antígeno prostático, y le pregunto específicamente con qué frecuencia y en qué rango etario. Ya, en el fondo los estudios estos poblacionales recomiendan que sea a partir de los 50 años, quizá adelantarlo 40, 45 años los pacientes que tienen antecedentes familiares. Hay un detalle en ese concepto. El cáncer de próstata sí tiene una mayor frecuencia en aquellos que tienen familiares en primer grado, me refiero a si mi papá o mi hermano o mis tíos paternos tuvieron cáncer de próstata. No en otros, no si mi abuelo, no si mi primo, no. Mi hermano, mi padre y los hermanos de mi padre, ¿ya? Y en ese caso debiéramos adelantar ese screening a 40, 45 años. Pero solo un 10% de los pacientes tiene el antecedente familiar. Por lo tanto, la gran mayoría de los hombres va a tener que controlarse sí o sí. La recomendación poblacional es que a partir de los 50 años, y según ese esquema que les mostré, determinar el valor de antígeno prostático y ver si el control va a ser cada 5 años, cada 1 o 2 años, o si directamente tengo que ir a descartar un cáncer. En el paciente a paciente, a veces uno adelanta un poco porque el paciente le gusta controlarse más, lo cual no es tan malo porque lo obliga a ir controlando otros parámetros. Pasa mucho en mi práctica clínica, el paciente viene a preguntar por cáncer de próstata, 40 años, aprovechamos de tomarle un antígeno prostático, aprovechamos de ver otros parámetros, descartar resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, de derivarlo a toma de muestra de hipertensión arterial. Entonces, nos ayuda un poco. Si uno es estricto, el control debería ser sí o sí a partir de los 50. Recomendación ya individual, empezarlo un poco antes, pero nunca antes de los 40 años. Antes de los 40 años prácticamente no hay cáncer de próstata. Súper, muy interesante, doctor Reyes, le agradecemos su charla y su presentación. Como les decía, un tema muy interesante y especialmente contingente considerando la epidemiología que nos comentó la doctora Jordán en un principio y lo que nos comentaba usted también, que el cáncer de próstata es uno de los cánceres con mayor mortalidad en hombres. Así que muchas gracias por su presentación, doctor Reyes. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que siga todo muy bien. Muchas gracias. Ahora nos corresponde hacer un pequeño receso. Antes de eso, los quiero dejar a todos invitados para comentarles que la próxima semana ya van a estar todas las charlas disponibles on demand en el canal de YouTube y en la página de OncoSummit. Esta charla, la del doctor Reyes y todas las del día y de los próximos días van a estar disponibles. Y ahora nos vamos a un pequeño receso para más tarde continuar con el conversatorio de agrupaciones de pacientes con cáncer de OncoSummit. Así que muchas gracias, nos vemos más tarde.